Buenos días, bienvenidos a la quinta sesión del año 2023 del seminario del área de estadística de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Esta es una sesión que se ha programado, una sesión especial que se ha programado motivado a la presentación de un par de trabajos que hicimos la semana pasada en el primer Congreso Paraguayo de Estadística. Y un poco para dar difusión también a la comunidad de nuestra universidad y dar difusión al resto de la comunidad latinoamericana y de las otras partes del mundo que se conectan en este seminario. Les recuerdo que este seminario tiene una página en la plataforma de EduAula. Le voy a compartir dentro de un ratico el link para que donde está la información del seminario como tal y donde existe también la posibilidad de que se registren para recibir información, noticias acerca del seminario, de cuando se publica una nueva, por ejemplo, cuando se publica un nuevo seminario, cuando se publica también se suben los videos que se suben en la plataforma de YouTube, y también hay información, también acceso a la página de donaciones, porque esto es un proyecto que es completamente gratuito. Sin embargo, tiene un proyecto también y se financia a través de donaciones de cada quien. Con esas donaciones hacemos pagos de servicios, pretendemos comprar después otras licencias también de Zoom, que la licencia de Zoom no la cede una fase virtual, ¿no? También el que nos aloja también los videos también, por los cuales estamos inmensamente agradecidos. Y EduAulas nos da el soporte técnico también. Bueno, entonces antes de comenzar, creo que hay una persona con problemas de audio. Conecte nuevamente el audio a través del computador o trate de solucionar, pero porque creo que los demás escuchan perfectamente bien. Bueno, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy, una sesión, como dije, una sesión especial, basada en dos trabajos que se presentaron la semana pasada, el 23 y el 24 de marzo específicamente, en el primer Congreso Paraguayo de Estadística. La primera presentación está a cargo de Jeremy Uzcategui. Jeremy Uzcategui es estudiante del programa de estadística, de la carrera de estadística de la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, en Mérida, Venezuela. Él está ubicado en el cuarto año, ¿verdad?, de la carrera, ¿verdad? Y ya para el próximo año esperemos que finalice también. Esto es un trabajo que se hizo en conjunto, ¿verdad?, con los estudiantes, ¿verdad?, del curso de Comprensión Lingüística 2, que están aquí en la sala también. Está Daniel Camacho, está Michelle Curiel, está Isa Toro, y bueno, también el que va a presentar, que es Jeremy Uzcategui también. Y el trabajo originalmente se presentó en el mes de febrero, a finales de febrero, en la jornada de avance de métodos estadísticos organizado por la Sociedad Colombiana de Estadística y la Universidad del Valle, la Escuela de Estadística de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y en ese momento tuvo otro título también. El título era Análisis Textual del discurso de memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro del año 2022. Y en el Congreso Paraguayo se presentó, como ellos aceptaban trabajos que se hubieran presentado en otro evento, lo que se sugirió fue que se presentara con otro título. Y es precisamente el título con el cual se va a presentar en esta sesión. Entonces, el trabajo lleva por título
si puedes cambiar la lámina para ya análisis de datos textual aplicado a un caso de estudio de un discurso político. Entonces dejamos con ustedes, le damos la palabra a Jeremy Buscati. Buenos días y muchas gracias, profe, por darme el testigo. Comenzamos primero presentando el título del trabajo, que es Análisis de datos textuales aplicados a un caso de estudio de un discurso político. Los autores, como ya se mencionó, el profesor Rafael Borges, Daniel Camacho, Michelle Curiel Isatoro y mi persona, Jeremy Uzcategui, estudiante de, la escuela, del octavo semestre de la Escuela de Estadística en la Universidad de los Andes. No cambia la lámina. Un momentito. Ok, listo. Primero comenzamos echando un vistazo al esquema de la presentación, en donde se comenzará dando una breve introducción del trabajo, luego se planteará la metodología utilizada en cada uno de los pasos, e inmediatamente después se aplicarán y se mostrarán los resultados de algunas conclusiones. Por último, se darán recomendaciones y se expondrán las respectivas referencias. Primero empecemos con una pequeña introducción, en donde en este presente trabajo se realiza un análisis del discurso de rendición de memoria y cuenta del año 2022 del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y se analizan además las intervenciones del ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y del vicepresidente sectorial de Socialismo Social y Territorial, Mervin Maldonado. Este acto se llevó a cabo en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela el jueves 12 de enero del año 2023. Además, cabe aclarar que este discurso fue transcrito y publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y se encuentra en formato PDF en su página. Siguiendo con la introducción, nosotros nos basamos en una metodología similar presentada por Agudelo, Leal y Sosa, donde ellos en su trabajo presentan un análisis comparativo de los discursos de toma de posesión de los 4 últimos presidentes de Colombia. Entonces, siguiendo una metodología similar, se realizó la identificación de las palabras con mayor importancia para cada uno de los textos, o sea, la identificación de los tokens o palabras más frecuentes, y adicionalmente, y solo para el discurso de Nicolás Maduro, se efectuó un análisis de sentimientos para la identificación de palabras con connotaciones positivas y negativas. Además, también se realizó la identificación de relaciones y conexiones entre pares de palabras a través de un análisis de redes de los bigrams y de los skip diagrams. Todo esto para identificar las relaciones entre pares de palabras más importantes. También es importante aclarar que el trabajo se hizo en RStudio utilizando librerías de Tidyverse o relacionadas con ellas, pero esto no es necesariamente la única forma de realizarlo. Existen otras librerías como por ejemplo la librería Quantida, en donde se puede realizar un mismo trabajo. Además, el archivo RMarkdown junto con los datos se puede encontrar en el siguiente link de GitHub. Comenzando con la metodología de la lectura y la limpieza de los datos, basándonos en el libro de Silshin Robinson, primero se realiza una lectura del discurso de Nicolás Maduro y de la intervención de los demás funcionarios, mediante la función readXL. Esta lectura se realizó utilizando la publicación correspondiente antes mencionada. Luego, se realiza una simplificación con la función unlist para producir un vector que contenga cada una de las líneas de texto. Luego, posteriormente, los textos se almacenan en un objeto tipo table, el cual permite manipular de forma más sencilla objetos grandes y no estructurados como son los textos. Luego pasamos a la tokenización usando funciones de Tidyverse. Es necesario realizar la tokenización del texto, lo cual convierte cada palabra en una unidad de análisis, permitiendo crear una matriz de frecuencias para cada uno de los párrafos. Además, también cabe mencionar que las funciones de TidyText ya realizan una buena exportación de los datos al convertir todas las mayúsculas en minúsculas y eliminar los signos de puntuación. Luego se realiza una exploración y eliminación de números.
Aquí lo que se hace básicamente es una exploración del texto, se identifica si los números que aparecen tienen algún significado o no, y como generalmente en el texto aparecían números que representan años y porcentajes, se deciden eliminarlo porque no se determina que sean informativos. Luego se realiza una normalización de los tokens o de las palabras, donde primero se realiza una eliminación de las llamadas stop words. Para ello se carga una lista de stop words predefinida de 451 palabras en español, que nos permitieron eliminar todas las palabras que no aportaban información relevante para el análisis, como conectores, por ejemplo, artículos o verbos auxiliares de uso común. Y por último se realiza una sustitución de acentos, donde básicamente se remueven los acentos del idioma español. Ahora, la metodología para los tokens más frecuentes. Una vez hecho el tratamiento de estas bases de datos, se realiza un conteo de palabras y se identifican las palabras más frecuentes para cada uno de los discursos. Se harán sus representaciones básicas, tales como tablas, gráficos de barras o nubes de palabras. Cabe aclarar que las tablas no están presentadas en esta comunicación. Luego se realiza un análisis de las palabras más frecuentes para para todos los funcionarios. Esto es para interpretar o para intentar encontrar algún patrón en las palabras usadas en el discurso. Y por último se calculan las correlaciones de la intervención de los funcionarios para evaluar qué tan parecidos son sus contenidos. Ahora, como se puede observar, si bien los gráficos de barra te permiten visualizar la frecuencia de las palabras, son difíciles de leer. Así que lo que generalmente se utiliza en estos casos son las nubes de palabras, que te permiten identificar más fácilmente las palabras más frecuentes. Por otro lado, en el conteo de los registros, es evidente que el número de palabras en el discurso de Maduro es mucho más variable que para los otros tres funcionarios. Las palabras más frecuentes para el discurso de Maduro pueden ser, como se observa en la nube de palabras: Venezuela, año, pueblo. Para el de Castro Sotelo, palabras como producción, campesino. Delcy Rodríguez, año, bloqueo. Y Mervin Maldonado, protección, sistema, presidente, millones, etc. Ahora, aquí podemos apreciar que las palabras más frecuentes entre los cuatro discursos o intervenciones son, por ejemplo, Venezuela, pueblo, año, nacional. Y sus correlaciones, que muestran sus diferencias entre las intervenciones de los funcionarios, por ejemplo, entre Mervin Maldonado Castro con Maduro y Delcy, lo cual esto era de esperarse porque se supone que sus discursos son más dirigidos a su área de competencia. Recordemos que Maduro y Delcy son presidente y vicepresidenta respectivas. Por lo tal, uno supondría o esperaría que sus discursos estén más correlacionados entre sí. Y esto se nota en la tabla siguiente, con, por ejemplo, una correlación total de 0.416 y una correlación común de 0.112. Mientras que los discursos de Castro y Mervin, uno esperaría que sus discursos vayan más dirigidos hacia su área de competencia. Ahora, la metodología para el análisis de sentimientos. Primero se realizará una carga de los datos. En este caso se proceden a cargar este diccionario que son específicos para cada contexto. Y para esto se utilizan diccionarios ya preexistentes y se editan según el interés del estudio. Diccionarios preexistentes de palabras positivas y palabras negativas. También cabe aclarar que lo positivo o lo negativo de las palabras proviene desde el punto de vista de lo que el gobierno considera como positivo o negativo. Y con estos diccionarios es posible crear gráficos de barras y nubes de palabras para mostrar los resultados. Aquí en general, y por medio de los diagramas de barras, se observa que son más la cantidad de palabras positivas mencionadas en el discurso que las palabras negativas, además de que se mencionan con frecuencia considerablemente mayores. Se encuentra que las palabras positivas que comparten están más recurrentemente asociadas a palabras como pueblo, social, crecimiento, fuerza, popular y vida. Para este caso, se están buscando teorías políticas que puedan
darnos una visión más general de a qué puedan estar relacionadas todo este conjunto de palabras. Por ahora se tiene una idea general o una idea previa de que pueden estas palabras estar relacionadas al populismo. Y en cuanto a las palabras negativas, vemos que las más comunes son palabras como economía, sanciones, derecha, rebelión, extremista, persecución, etcétera. Y palabras que uno previamente puede relacionar como temas asociados a excusas por incumplimientos de la gestión gubernamental. Ahora, la metodología para el análisis de los bigrams. Todo el análisis hasta ahora, hasta este momento, se ha basado en procedimientos para unigrams. Ahora vamos a presentar lo que es el análisis para los bigrams, donde primero se van a cargar los datos y se realizará una tokenización tomando esta vez todos los posibles pares de palabras adyacentes. Recordemos que la tokenización era realizada para cada palabra, pero ahora las nuevas unidades de análisis serán todos los pares de palabras presentes en los discursos. Y efectuando un análisis basándonos en la metodología de redes sociales presentada en el libro de Colas y Sardi, se realizará un grafo de la red, un gráfico de la componente conexa, una red de bigrams, y se calcularán sus medidas descriptivas. Aquí se pueden ver el grafo de la red de Maduro y de la componente de Maduro, en donde no se llega a observar mucho, pero en el gráfico de la red de los bigrams se puede observar que, por ejemplo, los principales pares de palabras observados son palabras como República Bolivariana, Fuerza Armada, Cadena Nacional, Simón Bolívar, Asamblea Constituyente, siglo XXI, invitados especiales, guerra económica, política social, Hugo Chávez, derechos sociales. Y las medidas descriptivas que representan información general sobre la conformación de la red. Ahora, la metodología para el análisis de los skip diagrams va a ser prácticamente igual. Se van a cargar los datos y se va a realizar una tokenización tomando todos los posibles pares de palabras, pero esta vez, además de tomar los pares de palabras adyacentes, se tendrán en cuenta los no adyacentes. O sea que se crean parejas de palabras omitiendo una palabra por medio. Se efectúa un análisis de redes usando también la misma metodología en el análisis de los bigrams. Se hace un gráfico de la componente conexa, se calculan sus medidas descriptivas, se ve cuáles son las palabras más importantes y después se realiza un agrupamiento de los skip diagrams y se realiza un análisis mediante gráfico de la componente gigantes y identificación de las temáticas más importantes. Aquí podemos observar algunos resultados. Es algo complejo explicar la componente conexa, ya que no es una comunicación como tal, pero para esta parte específica, se está escribiendo un artículo para una revista en donde se buscará explicar esto a detalle. Luego tenemos las medidas descriptivas, y por último la identificación de las palabras más importantes, en donde se pueden observar palabras como millones, dólares, mil, y esto puede sugerir que para el gobierno la parte económica en su discurso es lo más importante. Luego vendrían palabras como vivienda, hogares, barriles, vertido, exportación, percibir venezolano, que puede estar ligado con la situación o como tal Venezuela. Aquí vemos aquí es donde se hace la identificación de las temáticas más importantes, donde se ve el top 5 de los mayores grupos para el discurso de Maduro. Aquí básicamente lo que se hizo es que se realizó un agrupamiento en cada una de las componentes gigantes y que se crearon a partir de los skip diagrams. Luego los grupos resultantes pues son estos que están aquí, que son útiles para identificar las temáticas. Ahora, donde el top 5 vemos que es dinero, Venezuela, pueblo, meta, venezolano. Aquí notemos algo, que palabras como por ejemplo Venezuela y venezolano pueden tener el mismo significado,
Por ende, aquí se podría recomendar quizás depurar un poco más los tokens y para transformar las palabras con el mismo significado haciendo steaming o una lematización. Algunas conclusiones que ya se habían mencionado, pero vamos a repasarlas. Por ejemplo, el análisis de las palabras más frecuentes para las 4 funcionarios muestra que las palabras diferentes para cada caso y solo se observa una correlación mejorada entre el discurso de Nicolás Maduro, presidente, y Delcy Rodríguez, vicepresidenta. El análisis de los sentimientos del discurso de Nicolás Maduro muestra una contraposición entre palabras asociadas a un discurso populista y palabras asociadas a una excusa de incumplimiento de la gestión gubernamental. El análisis de los bigrams permite identificar algunos pares de palabras adyacentes importantes en el discurso de Maduro, entre ellos República Bolivariana, Fuerza Armada, Cadena Nacional, Simón Bolívar, etc. Y el análisis de los stick diagrams permite identificar las principales temáticas tratadas en el discurso de Maduro, y estas son economía, Venezuela, pueblo y meta. Obviamente, meta iba a ser una de las principales temáticas, ya que es un discurso de rendición y cuenta. De restos parece estar asociado a la economía, Venezuela y al mismo pueblo, como ya se mencionó. Ahora, algunas recomendaciones. Pues la primera es seguir depurando un poquito más los tokens para transformar las palabras con el mismo significado, como ya se había dicho. Por ejemplo, Venezuela y venezolano pueden quizás significar lo mismo. Entonces se puede hacer un proceso de steaming, o sea, llevar a raíces comunes, o con una lematización, que es transformar mediante sinónimos. También se puede ampliar el análisis de los bigrams a tigrams o quadrigrams, esto para profundizar un poquito más en el análisis. Se puede mejorar la visualización de los gráficos de redes mediante otras herramientas, por ejemplo, la herramienta Gephi, y se puede probar con las funciones del paquete Quanteda como una alternativa al proceso de depuración de los tokens mediante librerías de Tidyverse. Ahora, las referencias. Aquí nos basamos en el trabajo de Agudelo, Leal y Sosa, donde ellos comparan los discursos de posición de los 4 últimos presidentes de Colombia. El libro de Colas y Gisardi, Statistical Analysis of Network Data with Air. El archivo que se puede encontrar en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación, donde están los discursos. Y por último, el libro de Silchi Robinson, de Text Mining with Air. Muchas gracias. Muchas gracias, Jeremy. Felicitaciones por la presentación. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer bien sea por el chat o abriendo el micrófono. No hay ningún problema. Algún espacio. A ver si alguien se anima también a presentar. Si alguno de los otros coautores quiere hacer algún comentario también. Yo quiero hacer un comentario, ¿no? Que esto es un trabajo, como ya mencioné al principio, ¿verdad? Hecho en un curso de pregrado. Entonces, lo cual indica, ¿verdad?, que los estudiantes de pregrado, ¿verdad?, de nuestros programas académicos están capacitados para presentar trabajos en eventos científicos también. De hecho, esto es una experiencia que ya se venía utilizando desde hace varios años y que se había dejado de lado por diversas razones también. Pero ya en el año, por ejemplo, 2004, ¿eh?, hubo una presentación en el primer encuentro binacional que después se transformó en Colombo Venezolano de Estadística. Danfier Rivero, que era estudiante de uno de los cursos también de Teoría Estadística 5, presentó un trabajo y de hecho fue seleccionado como el mejor trabajo del evento y a nivel de estudiante, y se ganó también una beca para participar en el simposio de estadística de la Universidad de Colombia, que es un evento que organiza la Universidad Nacional de Colombia todos los años. Y esa vez fue realizado en la ciudad de Cartagena de Indias. Y bueno, posteriormente también, en los años posteriores, también otros bachilleres, entre ella Andrea González, que actualmente está en Colombia trabajando con un proyecto en la Universidad Javeriana, también está vinculada también a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también.
también presentó trabajo y otros bachilleres también, siendo estudiantes de la licenciatura, del pregrado. Entonces, esto es algo que retomamos también con mis estudiantes del curso de comprensión lingüística 2, del periodo académico que culminó hace un mes aproximadamente. Y bueno, como vemos, entonces, están en capacidad de hacer un trabajo. Si alguno de los coautores quiere hacer otro comentario, le abrimos también la presentación. Hay un comentario de la profesora Malinda Coa, profesora ya jubilada, pero que nos sigue colaborando, profesora del área de computación, donde lo felicita. Excelente, chicos, felicitaciones, muy bien. Muy buen estudio, con mucho nivel, con bastante material para próximos análisis. Estoy orgullosa de ustedes, ella fue también profesora de ustedes también en varias asignaturas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Como les dije, lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer a través de el micrófono. Los micrófonos están abiertos. Mientras tanto, yo voy a ir compartiendo mi presentación. Ustedes pueden perfectamente seguir haciendo. Ya se visualiza la pantalla, ¿verdad? Ya la presentación mía. Esta es la página del seminario, ¿no? Donde que ya les compartí el vínculo a través del chat. También la pueden acceder de ahí. Y como les dije, hay información del seminario desde no solo de esta versión que comenzó el 1 de marzo de este año, sino también a partir de la información de las dos versiones anteriores que se hizo, ¿verdad? El primero de ellos se hizo en carácter local, con presentaciones básicamente de profesores nuestros acá, y ya a partir del año 2020 y 2021 sí se llevó a carácter internacional, donde se hicieron 14 sesiones. Aquí también en la página pueden acceder, ¿verdad? Pueden suscribirse a la base de datos, ¿verdad? Pueden registrarse en el seminario también como tal. Hay donde entonces eso les da la opción de recibir actualizaciones, noticias, y todo lo que se va colgando también, cada vez que se actualiza la página reciben la información. Esta semana se está colgando la información de los seminarios del mes de abril también. El próximo seminario va a ser el 5 de abril como tal. Y otra de las cosas que pueden acceder acá es al módulo de donaciones, ¿verdad? Donde el cual son bienvenidas todas las donaciones que se pueden hacer, porque el proyecto es un proyecto que se financia, o sea, lo que hay que pagar por servicios y cosas de esas se financia a través de donaciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a proceder a compartir la presentación. Ya la visualizamos en pantalla. Voy a ponerla en formato presentación, ¿no? Quiero verificar si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto, profe. Perfecto. Entonces, vamos a esperar que salga en pantalla, que todavía la veo en blanco, ¿eh?
Se me cerró la presentación, voy a abrirla nuevamente. Abriendo la presentación que se cerró, no sé por qué razón. Listo, entonces ya visualizamos, entonces procedemos entonces a la presentación del segundo trabajo que se presentó en el Congreso Paraguayo de Estadística. Bueno, adicionalmente también se dio un curso también de análisis de supervivencia y confiabilidad con R también. Y entonces, bueno, esta presentación, bueno, es una presentación que yo había hecho previamente también en un seminario internacional a la gente del Departamento Académico de Estadística de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a finales del año pasado, en un evento, un seminario internacional de capacitación docente para los docentes allá. Y la presentación también se había propuesto inicialmente como un trabajo, como una posible conferencia, pero se me sugirió que lo presentara como trabajo también. Bueno, yo soy Rafael Borges, soy el profesor titular adscrito a la Escuela de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, donde también me desempeño actualmente como jefe del Departamento de Estadística también. La presentación se denomina Recursos Abiertos de la Estadística y Ciencia de Datos. Cómo mantenerse actualizado. El esquema de la presentación va a ser el siguiente. Primero vamos a hablar un poquito acerca de lo que es de estadística y ciencia de datos. Vamos después posteriormente a esbozar brevemente cuál es el conocimiento básico también, algunas herramientas básicas que forman parte de este conocimiento básico que debe manejar cualquier persona que trabaje en estas dos disciplinas, también hermanas. También hablaremos después acerca del conocimiento también de ciencias de datos básicos que también debe poseer alguna persona ya cuando se trabaja en estas áreas. Luego daremos alguna información del software que es necesario dominar en estas dos disciplinas, bueno, de acuerdo a las tendencias también que se han manifestado en los últimos años, y que se vislumbra también en el corto plazo también. Luego daremos algunas recomendaciones que permiten dar respuesta a la pregunta de cómo se adquieren estas herramientas. Posteriormente, introduciremos una disciplina que en el fondo viene a ser lo mismo que la ciencia de datos, lo único que con una formalización estadística más justificada, que es el aprendizaje estadístico. Hablaremos brevemente sobre la posibilidad que dan los datos abiertos como acceso a datos, ¿verdad?, que se pueden analizar. Finalmente daremos entonces una recomendación final de cómo organizarse también en este caso. Bueno, primero hablemos un poco de lo que es ciencia de datos. Y esto lo vamos a exponer, o sea, básicamente hay un esquema, ¿verdad? Un diagrama de Venn que propone Conway en el año 2010, ¿verdad?, que establece que la ciencia de datos es la combinación entre tres grandes áreas.
que son el conocimiento matemático y estadístico, que aparece aquí como el círculo que está en verdecito, las herramientas de hackeo, que llama él, que en realidad son herramientas computacionales, ¿verdad? Y la experticia que hay en el campo de conocimiento, es decir, ya el conocimiento en el cual se aplica. Entonces, ¿qué sucedía anteriormente, antes que saliera y surgiera la ciencia de datos? Que existían combinaciones, ¿verdad?, entre estas tres grandes áreas. Y entonces, hace unos años, ¿verdad?, o sea, 20, 30 años, un poco más también, lo que se llevaba a cabo era una investigación tradicional, que era la aplicación de métodos estadísticos y en algunos casos modelos matemáticos, ¿verdad?, a un área del conocimiento, ¿verdad? Y entonces eso era lo que en ese momento era la investigación tradicional. Con el desarrollo de la herramienta computacional, entonces surgieron varias intersecciones también interesantes, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad?, está la parte de la intersección que hay entre el conocimiento matemático y estadístico y las herramientas computacionales, que últimamente ha habido muchas aplicaciones en lo que se denomina Machine Learning, en aprendizaje de máquinas, aunque no son las únicas. Si nosotros usamos solamente la parte computacional con el área de conocimiento sin utilizar la metodología estadística, caemos en una zona que denomina Conway zona de peligro, ¿verdad? Y la intersección de estas tres cosas, ¿verdad?, es lo que viene a ser ciencia de datos. Entonces, ciencia de datos no es solo una definición. A partir de este diagrama la podemos dar como es la aplicación de métodos de análisis, donde una de las herramientas más importantes son las herramientas estadísticas, utilizando herramientas computacionales, ¿verdad?, utilizando principalmente lenguaje de programación, para resolver, analizar grandes masas de datos. Es importante resaltar esto, porque una de las cosas una de las diferencias quizás existe es que con la ciencia de datos se analizan grandes masas de datos también eso. También vamos a dar unas diferencias también que se refiere a la forma como se modela en estadística tradicional y cómo se modela en ciencia de datos. Bueno, hay un falso dilema, ¿verdad?, que se ha presentado en los últimos años, que es que se ha querido hacer ver que la estadística y la ciencia de datos son disciplinas contrapuestas, cuando en realidad no lo son. Y hay algunos aspectos que han contribuido a esto, ¿no? Y es que el primero de los aspectos es que la creencia que la ciencia de datos viene solo como un proceso evolutivo del Big Data, que era el manejo de grandes masas de datos, que a su vez viene de algo que se venía trabajando en la década de los 90, ¿verdad?, en la última década del siglo pasado, ¿verdad?, que parece muy lejos, pero que realmente es reciente, que era la minería de datos. Y el segundo de los aspectos es la poca importancia que se le dio al popularizarse los métodos a la cultura estadística del modelamiento. Hay un artículo excelente que yo les recomiendo que lean, un artículo de Leo Braiman en Statistical Science, que establece, ¿verdad?, precisamente dos de las culturas. En el último número de la revista de ciencia de datos de Harvard, la Harvard Data Science Journal, también introduce una tercera cultura, también un artículo muy interesante que también les recomiendo que lean también. Y entonces en este artículo de Braiman, a través de esta poca importancia que se le dio, básicamente se generaron dos problemas, ¿verdad? El creer que todo se resuelve con técnicas predictivas, ¿verdad?, que es una de las culturas, ¿verdad?, básicamente técnicas de Machine Learning, ¿verdad?, donde también se le dio nombres nuevos a técnicas estadísticas que ya existían también. Aclaramos también que Leo Braiman es uno de los contribuyentes más importantes a la metodología de la ciencia de datos, y Leo Braiman es estadístico de profesión. En ese caso. Bueno, ¿cómo surge la ciencia de datos? La ciencia de datos, a pesar de que ha logrado popularidad, ¿verdad?, no es, realmente viene trabajándose desde hace muchos años.
y fue visualizada inicialmente en un artículo muy interesante, y de hecho que forman parte de los artículos fundamentales de la estadística, que es el artículo de John Wilder Tukey de 1962. Tukey, en este artículo que fue motivado, ¿verdad?, por el desarrollo, la aparición de la computadora en la década de los 50 y eso, y él vislumbraba que en el futuro, ¿verdad?, el análisis de datos, porque realmente lo que dice es el futuro del análisis de datos, se llama el artículo, iba a hacer, adquirir un carácter mucho más poderoso con el desarrollo de las computadoras y el desarrollo de nuevos métodos también, y el manejo de grandes masas de datos también, y con técnicas nuevas también que permitieran no solo, ¿verdad?, el uso de inferencia clásica, sino también técnicas predictivas. O sea que Tukey ya visualizó lo que posteriormente y lo que actualmente se conoce como ciencia de datos. Hay varios estadísticos que han hecho aportes importantes al desarrollo de la ciencia de datos, entre ellos está Leo Breiman, Trevor Hasty, Robert Ticirani y Bradley Efron, ¿verdad? Y otros más, ¿verdad? Todos estos están vinculados al área de California también, la Universidad de California y la Universidad de Stanford también. Breiman, ¿verdad?, propone algunos de los métodos que se utilizan actualmente, ¿verdad? Fue el que propone métodos de boosting y proponen algunas cosas, donde que posteriormente se transformaron en técnicas importantes, ¿no?, dentro de lo que es ciencia de datos. No solo boosting también, sino lo que son los árboles aleatorios y el uso de las redes neuronales también que permitieron el desarrollo de lo que es Deep Learning actualmente. Entonces, bueno, hay dos artículos fundamentales, el que ya mencioné de Leo Breiman del 2001, donde presenta una discusión de las dos culturas de modelamiento. Bueno, el modelamiento que se hace en estadística tradicional y el modelamiento que se hace en ciencia de datos, que se hace de manera distinta. Y Donojo, en el año 2017, ¿verdad?, en un artículo que se llama 50 años de ciencia de datos, ¿verdad?, presenta una revisión muy completa de la evolución de la ciencia de datos. En la referencia están estos dos artículos para el que lo quiera consultar, pero es recomendable que los consulten también. Este es un esquema, ¿verdad?, que se presenta en el epílogo de un excelente libro de Bradley Efron y Trevor Hasty del 2016 que se llama Computer Age Statistical Inference, donde se observa la evolución de la estadística hacia la ciencia de datos. La estadística nace como a mediados del siglo XIX para dar respuesta, ¿verdad?, como una disciplina aplicada, para tratar de resolver problemas prácticos, problemas aplicados. Entonces hay trabajos importantes, ¿verdad?, en el siglo XIX, ¿verdad?, a lo largo del siglo XIX, entre ellos se destacan los trabajos de Gauss, de Laplace y Quetelet, que permitieron posteriormente ya que la estadística se creara como disciplina. Otros hitos importantes, según identifican Efron y Hastings, es la publicación del artículo del trabajo de Carl Pearson en el año 1900 relacionado con correlación, también el trabajo el artículo publicado bajo el seudónimo de estudio que Gosset hace. Hay un micrófono abierto, por favor, se agradece cerrarlo. Perfecto. El trabajo que presenta en 1908 Gosset bajo el seudónimo de Student, donde se introduce la distribución T de Student y se introduce también la inferencia que se hace para las proporciones, también en ese caso. Hay aportes muy importantes de Fisher. De hecho, yo concuerdo con Efron y Hasty que no solo hay dos escuelas filosóficas de estadística, sino hay tres también, que son la frecuentista, la bayesiana y la fischeriana. Entonces, Fisher hace aportes importantes en todo lo que tiene que ver con diseño de experimentos, que posteriormente fueron consideradas en varias áreas de la estadística como tal,
y en la parte de modelamiento también juega un papel bien importante también. El desarrollo también que se hace en los años 30 de todas las bases de la inferencia estadística clásica, con los trabajos de Neyman y Pearson, ¿verdad? Este Pearson era Egon Pearson, que es hijo de Carl Pearson. Y el trabajo de Neyman, donde ellos introducen ya todo lo que tiene que ver con la teoría, ¿verdad? Que tenía que ver con inferencia, tanto con intervalos de confianza como con estimación de parámetros como tal. Y hay un trabajo importante de pruebas secuenciales de Wald en el año 50 también. Entonces, ya con este desarrollo que se da en esta parte del triángulo, ¿verdad? De las aplicaciones a la matemática, ¿verdad? Se permitió la formalización teórica de lo que es la disciplina estadística. Posteriormente también se han ido también proponiendo aspectos también teóricos. Entonces, pero ya en los años 50 había una formalización, la estadística había pasado a una ciencia aplicada y había ya desarrollado un corpus también teórico sustentado a través de diversos trabajos, y estos son algunos de ellos, no son todos. Entonces, posteriormente, ¿qué ocurrió? En los años 50 aparece la computadora, y entonces la evolución fue de la parte teórica matemática a la parte computacional. Y entonces hay trabajos importantes, por ejemplo, el artículo de Tukey, que ya mencioné en el 62, el artículo de Cox, de Sir David Cox, que falleció el año pasado, un estadístico que tuvo mucha influencia, de los más recientes también, de los más influyentes también. De hecho, fue el acreedor del primer premio internacional de estadística, ¿verdad? De hace aproximadamente unos 6 años atrás. Y en el año 72, Cox escribe un artículo donde propone, ¿verdad? Además del modelo de Cox, que es utilizado en análisis de supervivencia, una técnica de estimación basada en la verosimilitud parcial, que permitía no solo hacer inferencias desde el punto de vista clásico, sino bajo la presencia de datos incompletos también. Es decir, datos con censura, con truncamiento, o lo que se llama el coursing and random, más generalmente. Posteriormente, en 1979, ¿verdad? Brad Efron, ¿verdad?, propone una metodología de remuestreo, que es el bootstrap, que es una metodología que se puede utilizar en muchas áreas, sobre todo no tiene la necesidad, en ese caso, de asumir una distribución como tal. Y bueno, hay unos trabajos importantes también en el año 96, por ejemplo, para el 95 hay el trabajo de Benjamin y Hochberg, ¿verdad?, relacionado con todo lo que tiene que ver con las técnicas emergentes también de boosting y otras cosas que también es. El trabajo de Tibshirani también en el año 96, donde se propone también otra, lo que era lo que se denominó, mal denominado, regresión no paramétrica, ¿verdad?, en ese caso, pero eran los modelos aditivos, ahí generalizados. Y posteriormente, ¿verdad?, aparecen también elementos importantes también, no solo los de boosting, los trabajos también de Bryman, también relacionados también con árboles y bosques aleatorios, ¿verdad? Y ahí se divide, ¿verdad?, entonces esas aplicaciones en 2 áreas, ¿verdad? Una donde a partir del año 2001, ¿verdad?, que no solo está el artículo de Bryman, sino también está también ya formalizaciones ya importantes de lo que era Machine Learning, todo eso también. Y después, posteriormente, que fue generando, ¿verdad?, a través de una serie, ¿verdad?, de metodologías, ¿verdad?, hasta que en el año 2016 entonces aparece la ciencia de datos tal como la conocemos actualmente. Y la otra vía o la otra rama por la cual se fue hacia la parte de genómica también, donde ha habido un desarrollo importante. Esa área se denomina bioinformática también, y básicamente los hitos fundamentales son la aparición y el análisis de los microarreglos, ¿verdad?, y el proyecto de estudios de genoma ampliado. Ahí también está ahí.
es un área también de mucho desarrollo que también eso. Entonces, bueno, evidentemente entonces vemos cómo la ciencia de datos nace de la evolución de la estadística. Ahí viene ese caso. Pasemos ahora al conocimiento estadístico básico que debe tener cualquier persona que trabaje. Obviamente, bueno, debe conocer lo que son las técnicas de estadística descriptiva y las técnicas exploratorias. También está la parte de inferencia estadística, ¿verdad? Y ahí existe la necesidad de conocer los nuevos métodos, ¿verdad?, para grandes conjuntos de datos, tal como lo proponen Efron y Asti en el libro del 2016. También debe conocer sobre modelos estadísticos, que no solo son modelos de regresión, modelos predictivos, sino hay una serie de modelos adicionales. Hay modelos de análisis de varianza, modelos de supervivencia, modelos no lineales y específicos. Y esto desde el punto de vista de modelamiento estadístico, que es importante diferenciar eso. Y debe también conocer, ¿verdad?, acerca de métodos estadísticos multivariantes, ¿verdad?, entre los cuales está el análisis componente principal, análisis conglomerado o clúster, ¿verdad?, y el análisis discriminante. Estas técnicas también fueron propuestas, ¿verdad?, bajo lo que se denomina el síndrome de Adán y Eva, también por la ciencia de datos, pero con otros nombres también en ese caso. Entonces, ¿cómo se adquieren este conocimiento estadístico? La forma de obtener el conocimiento estadístico, la mejor forma es a través de estudios formales en un programa académico de estadística, que puede ser a través de una escuela profesional, una licenciatura o carrera, ¿verdad?, o para la gente que tiene formación en otra área a través de maestrías en estadística o maestría en estadística y ciencia de datos, como actualmente existe la tendencia a nivel mundial. Y es importante resaltar que no se adquiere, ¿verdad?, a través de cursos cortos o diplomados, ¿verdad?, que la gente cree que con hacer un curso corto, ¿verdad?, ya domina la herramienta estadística, ¿verdad? Y obviamente eso se complementa con mucho trabajo práctico, ¿verdad? ¿Cuál es el conocimiento de ciencia de datos básicos que debe tener cualquier persona que trabaja en el área? Debe conocer acerca de herramientas de boosting y de árboles de clasificación, árboles de regresión. Debe tener un conocimiento de random forest, ¿verdad? Debe también conocer acerca de redes neuronales, ¿verdad? Las redes neuronales no solo permiten el desarrollo mucho más eficiente de lo que son técnicas de machine learning. De hecho, técnicas que están completamente en boga, basadas ahorita en la inteligencia artificial, ¿verdad?, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con estas técnicas de los chats y los bots, ¿verdad?, de comunicación, como por ejemplo el chat GPT, ¿verdad?, o el BART también que trabaja la gente de Google, ¿verdad? Entonces son técnicas basadas en redes neuronales, en ese caso. Y el Deep Learning, ¿verdad?, que también se utiliza no solo en esta parte de lenguaje, de procesamiento natural del lenguaje, ¿verdad?, sino que también se utiliza en procesamiento de imágenes, video y construcción también de eso. Y el origen de eso viene de las redes neuronales, evidentemente. Hay todo un área que debe hacerse. Entonces, todas esas herramientas, ¿verdad?, para nosotros trabajar, eso es necesario que nosotros utilicemos software. Y los softwares son generalmente lenguajes de programación. Y entonces, básicamente, ¿verdad?, hay tres lenguajes, ¿verdad?, que que en este momento debe manejar solventemente cualquier estadístico y, bueno, la gente de ciencia de datos también. Un lenguaje ya de propósito general, que es el Python, muy poderoso, que es el lenguaje más utilizado para la gente que trabaja, por la gente que trabaja en ciencia de datos. R, que es un lenguaje ideado, ¿verdad?, originalmente para estadística, que viene como, es una implementación libre y gratuita que hizo la gente de la Universidad de Auckland, que se escribe AUC, empieza con AUC, en Nueva Zelanda, ¿verdad?, que originalmente lo proponen como un lenguaje para ser usado en los cursos de estadística de esa universidad, pero que posteriormente, en el año 2001, ¿verdad?, lo masificaron a través de la versión 1.0.0.
Python tiene aproximadamente unos 30 años, R tiene 20 formalmente y casi 30 desde su uso interno en la universidad. Y otro lenguaje, ¿verdad?, que es muy eficiente para el manejo de bases de datos estructurales, que es el SQL o SQL, como se dice en inglés. Y es muy deseable también que se vayan introduciendo en un lenguaje muy poderoso que es Julia, ¿verdad?, que es un lenguaje que es mucho más rápido, ¿verdad?, porque es un lenguaje compilado, ¿verdad?, Python es un lenguaje interpretado. Y entonces permite, ¿verdad?, es tan fácil de aprender, ¿verdad?, porque Python es relativamente fácil de aprender, como Python, ¿verdad? Y adicionalmente es mucho más rápido, también en ese caso también que Python. Entonces, eso para la ciencia de datos es muy importante también porque se maneja grandes volúmenes de información generalmente. Hay una tendencia, ¿verdad?, hacia utilizar herramientas multilingüajes. Eso lo puede hacer, por ejemplo, a través de un notebook de Julia o un notebook de Python también, a través de Python, por ejemplo, o también a través de RStudio, ¿verdad?, cuya compañía, como compañía, pasó como nombre de RStudio a POSIX, ¿verdad?, en el mes de noviembre, el pasado mes de noviembre. Pero todavía el IDE, ¿verdad?, que se utiliza, ¿verdad?, sigue teniendo el nombre de RStudio. RStudio también es un consorcio, una compañía que no solo introduce el IDE, sino ha permitido también, ha puesto a disposición una serie de librerías bien importantes, entre ellas las que tienen que ver con el universo de Tidyverse, que presentó Jeremy en su trabajo anterior. ¿Qué software necesitamos aprender? Bueno, absolutamente necesario Python, RQL, necesario en este momento Julia, ¿verdad? Tableau, Excel, ¿verdad? Power BI, algunas librerías de Python, ¿verdad?, entre no solo Pandas, que no está aquí en la lista, ¿verdad?, NumPy, ¿verdad?, que tampoco está en la lista acá, ¿verdad?, sino herramientas también que tienen que ver ya con Machine Learning, ¿verdad?, entre ellas está Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch y Keras, con Machine Learning y con Deep Learning. Y es deseable también que conozcan, se metan en Apache Spark y siguen teniendo vigencia, dependiendo de dónde lo van a aplicar, SAS, ¿verdad?, y algunos otros paquetes estadísticos como SPS. Hay una entrada, una publicación en un blog de Monchen, ¿verdad?, que también están en las referencias que se recomienda también. Hay una discusión bastante. Y obviamente también bases de datos no estructuradas, ¿verdad?, lo que se llaman bases de datos no SQL, entre los cuales hay varias alternativas, los data lakes y otros más. También es evidente, pero esto sí no está libre, ¿verdad?, sino algunas capas también deben ya también ya adentrarse en lo que es la parte del cloud computing, computación en la nube. Hay tres grandes competidores que ofrecen servicios, ¿verdad?, la mayoría equivalentes también, pero que son pagos. Entre ellos están Amazon Web Service, Azure, que es de Microsoft, y Google Cloud. Todo esto, ¿verdad?, funcionan con filosofías más o menos similares, pero como dijimos, son básicamente pagos la mayoría de las herramientas que se hacen en este sentido, ¿no? Por lo tanto, entonces no es eso. Hay unas capas, ¿verdad?, que están abiertas, como dije, pero no todas están abiertas. Y la mayoría de las cosas para sacarle realmente provecho son herramientas pagas. Bueno, entonces, ¿cómo se adquieren estas herramientas, verdad? Tanto lo del software como lo de herramientas de ciencia de datos, y en algunas partes también en algunos casos de conocimiento estadístico, que ya dijimos también cómo se adquiere, la forma más eficiente. Bueno, se adquieren, ¿verdad?, básicamente a través de páginas oficiales de las herramientas, ¿verdad?, a través de MOOCs o especializaciones o maestrías, ¿verdad?, a través de libros, ¿verdad?, a través de lo que se llama cheat sheets, ¿verdad?, que son son cartillas, ¿verdad?, de acceso rápido, ¿verdad?, a través de artículos en revistas especializadas,
a través de una excelente herramienta, ¿verdad? En el cual se alojan repositorios, ¿verdad? De códigos de datos, a través de Kaggle, ¿verdad? Y hablaremos un poco de qué es también. Es una plataforma básicamente de acceso a datos y donde también se pueden hacer proyectos también, a través de redes sociales, a través de YouTube, a través de blogs, a través de podcasts y programas de radio, participando en proyectos para resolver problemas reales, por ejemplo, los proyectos cuya convocatoria pone Kaggle permanentemente, a través de la participación activa en grupos y comunidades, y a través de la asistencia, ¿verdad?, en reuniones y eventos científicos. Y si se hace de manera activa, con presentación de trabajo, mucho mejor. En este caso. Bueno, estas son algunas de las páginas de las herramientas. En el primer caso, ¿verdad?, es la página web de Python oficial. En el segundo bloquecito está la página del proyecto R y la página de la red de archivos contribuidos de R, CRAN. En el tercer caso, ¿verdad?, la página web de POSIT, ¿verdad?, que es lo que era RStudio como compañía, ¿verdad?, donde está toda la información de RStudio, y la página del lenguaje. Esta presentación la voy a compartir, va a estar alojada en la página del seminario, por lo tanto van a tener acceso a todos los hipervínculos que están acá, en este caso. Bueno, en cuanto a MOOCs, especializaciones y maestría, ¿verdad?, hay diversas plataformas, ¿verdad? Estas son algunas de ellas, ¿verdad? Está la plataforma de Coursera, ¿verdad?, que son, donde estas plataformas, ¿verdad?, las primeras tres, alojan una serie de cursos de diversas universidades, cursos virtuales, también MOOCs, lo que llaman cursos masivos, en línea, ¿verdad?, abiertos. Tienen la opción, ¿verdad?, de hacerse gratuitamente, donde no se adquiere el certificado, y con pagos se obtiene el certificado. También. Entonces, ahí hay no solo los cursos masivos abiertos en línea, los MOOCs, ¿verdad?, sino hay especializaciones y hay maestrías, ¿verdad?, en estas plataformas también. La plataforma de Coursera, la plataforma edX, la plataforma Udemy. DataCamp ya no es, no todo está gratuito, hay que pagar también el curso también. Sin embargo, hay unos cursos interesantes también en esta cosa también. Y Platzi también ofrece dos opciones también, una de hacer los cursos en 24 horas de manera gratuita, o simplemente pagar unas cuotas mensuales también, en ese caso. Pero también hay cursos y especializaciones en otras instituciones, por ejemplo en universidades, en las sociedades también ofrecen permanentemente cursos y especializaciones, y algunos centros de enseñanza particulares como empresas consultoras. Pero estos cursos generalmente son tipo pago. Las universidades latinoamericanas y sociedades todavía dan opciones de cursos gratuitos, pero aunque se cobran tarifas bajas en algunos casos. O a veces no tan bajas también. Bueno, en cuanto a libros, ¿verdad?, afortunadamente, tanto en estadística como en ciencia de datos, hay cada vez acceso a más libros, o sea, en línea, que son gratuitos y de uso libre, que están libres básicamente por convenios, ¿verdad?, entre los autores y las editoriales. Son libros que son publicados por editoriales reconocidas, pero que tienen sus versiones también. Aquí simplemente pongo 6 ejemplos, ¿verdad?, aunque hay muchísimos también. De hecho, la próxima semana yo voy a publicar en el blog que tengo una entrada precisamente sobre artículos sobre libros, ¿verdad?, que están disponibles también, que no va a ser tampoco una lista completa, pero va a haber más información también en el blog que está de Estadística al Día, ¿verdad? También voy a publicar información en las redes sociales también, de cuando se publique también este blog, y acerca del blog también. Y estos son algunos ejemplos simplemente. Este es el primero, ¿verdad?, del vínculo al Art for Data Science, que es un libro de Hadley, ¿verdad?,
que es uno de el jefe de lo que es RStudio, POSIT también, ¿no? También él pertenece a la Universidad de Auckland también, de Nueva Zelanda. El segundo es un libro de C.J. Robbins, de Text Mining with Art, ¿verdad? Que fue el libro uno de los libros referencias también de eso. También está el de Tidy Text Mining, ¿verdad? De Zip. El cuarto es un libro de Paula Moraga, ¿verdad? De estadística geoespacial, ¿verdad? Que utiliza R y también utiliza la metodología INLA, ¿verdad? También. El cuarto, ¿verdad? Es un libro de Virgilio Gómez Rubio, ¿verdad? Acceso al libro de Virgilio Gómez Rubio, de INLA, ¿verdad? Que es una metodología bayesiana también, que es. Y el último es un libro de Ralph Irizarry, ¿verdad? Que es una introducción a Data Science, ¿verdad? Que está basada en una serie de cursos de Harvard que también están en la plataforma edX. Los cheat sheets son cartillas de referencia rápida que permiten acceder a algunas funciones o métodos de cada uno de los paquetes o algunas también cartas resúmenes de alguna metodología. Un ejemplo de esto, ¿verdad? Son las cartillas que se presentan en POSIT. Ahí está el vínculo también. En cuanto a las revistas, ¿verdad? En el área de lo que es el software estadístico, afortunadamente, ¿verdad? Y en ciencia de datos, ¿verdad? Afortunadamente las revistas son abiertas. Aquí está, por ejemplo, varias de esas revistas son el Journal of Statistical Software, ¿verdad? El Journal de R, ¿verdad? El Journal of the Open Source Software, y una que no está aquí en la lista, ¿verdad? También es el Harvard Data Science Review, que también está libre también. Ustedes buscan en Google o cualquier buscador, ponen Harvard Data Science, y él les va a buscar precisamente uno de las entradas que le da es la de la revista de Harvard también libre. Y la tendencia, ¿verdad? En la América Latina, ¿verdad? Es que las revistas en estadística, ¿verdad? Estén abiertas, ¿verdad? Esto es simplemente un ejemplo de 5 revistas, ¿verdad? Que están abiertas también. Las primeras 4 son 4 de las 6 revistas que están latinoamericanas, que están en Scopus, ¿verdad? Adicionalmente a estas, que son la revista colombiana de estadística, la revista chilena de estadística, la revista de investigación operacional, que es una revista cubana de la Universidad de La Habana, que se aloja en un servidor en Francia también. ALEA es la revista latinoamericana de estadística matemática, ¿verdad? Pero adicionalmente las otras 2 revistas que están en Scopus son la revista brasilera de biometría, que también es abierta, y la revista brasilera de probabilidad y estadística, que no está abierta en los últimos años, pero que se puede acceder con un rezago de 2 años a través del proyecto Euclid, también en ese caso. Y en los 2 años para acá, ¿verdad? Se puede acceder a resúmenes y eso. Y bueno, esto es simple, o la última de las revistas es una revista de la Universidad de Santo Tomás, de las comunicaciones. No son las únicas, hay varias más también. De hecho, se va a publicar una actualización de revistas también en el blog, ¿sí? Dentro de unas 3 semanas. GitHub, ¿verdad? Una herramienta muy importante y muy para acceder a recursos. Básicamente funciona como una red social, ¿verdad? Cuyo objetivo es poner a la disposición códigos y datos. Hay códigos en diversos lenguajes de programación, no solo Python, no solo R, no solo SQL, sino también hay también en PHP, en Java y prácticamente de todos los lenguajes de computación. Entonces la gente que pone los códigos, ¿verdad? Y pone los datos, ¿verdad? Y generalmente también se maneja bajo un esquema de repositorios también que se crean. Esta es simplemente la dirección de GitHub. Ustedes ahí pueden buscar, ¿verdad? También. De hecho, en la presentación anterior de Jeremy también está, por ejemplo, GitHub
la dirección de GitHub del repositorio, donde está el R Markdown, los datos, y otros archivos necesarios para llevar a cabo el análisis que se presentó anteriormente, ¿verdad? Prácticamente funciona bajo una filosofía de ciencia abierta y colaborativa. Muy importante, y permite también el desarrollo también no solo individual, sino de equipos de trabajo bajo filosofía colaborativa. Kaggle, ¿verdad? Es un repositorio de códigos y datos también. Está orientado principalmente a Machine Learning, funciona bajo una filosofía de proyectos, ¿verdad? Y algo interesante que permanentemente tiene una serie de concursos, ¿verdad? Con atractivos premios. En ese caso. Está la dirección de Kaggle también, que también es una fuente importante de datos. Hay las redes sociales, ¿verdad? En las redes sociales también pueden acceder a información. De hecho, LinkedIn es una red profesional, orientada hacia el área profesional, aunque hay gente que la utiliza como otra red social con otra finalidad también. Y ahí hay gente que permanentemente está actualizando, poniendo información de libros, de recursos también, y que es interesante entonces que la utilicen como tal. Y entonces en Twitter también hay una red social donde participa mucha gente de la comunidad de ciencia de datos y de estadística también. No solo es una red general, sino también se ha venido utilizando. De hecho, casi todas las personas más influyentes en ciencia de datos tienen su cuenta en Twitter también. Y de la gente que trabaja con estadística también, la gente de ciencia de datos muy activa en Twitter también. Y también, bueno, hay gente que ha venido utilizando el Facebook como herramienta también de difusión también de cada una de estas. Y menos, quizás menos, con menos el Instagram porque tiene otra finalidad en ese caso. En YouTube, ¿verdad? Hay muchos canales y listas dedicadas a software estadístico y ciencia de datos. Estos son algunos de los ejemplos, dos ejemplos también. El primero, el canal de Julia Silch, ¿verdad? Que es la que propone lo que tiene que ver con Tidyverse y toda esta metodología también. Y el segundo es el canal de Juan Camilo Sosa, que es un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, también en ese caso. Hay muchos blogs, ¿verdad? Los blogs son páginas web con contenido especializado, ¿verdad? Hay un par de ejemplos también. Aquí simplemente estos son los blogs de RBlogger, que recoge una lista de cerca de 500 blogs relacionados con R, ¿verdad? Él permanentemente está buscando la información en todos esos blogs también y permanentemente hace eso. De hecho, las publicaciones de RBlogger es que dice que originalmente fue publicado en otro blog, también en ese caso también. Pero hay mucha información respecto a R en particular. Y el segundo es el depósito, también, que también tiene que ver con, básicamente publican con RStudio y algunas cosas relacionadas. Los podcasts, ¿verdad? Son audios, ¿verdad? O a veces videos dedicados a temáticas específicas. Aquí presentamos simplemente 4 ejemplos, ¿verdad? De algunos de lo más importante en los primeros 3 casos en estadística y ciencia de datos, ¿verdad? El primero es Stats and Stories, ¿verdad? Que es uno ideado por la Universidad de Miami, que queda en Michigan también, y dedicada a temáticas de la estadística también, donde tienen invitados también. Luego está también, por ejemplo, el Quantitude Pod, ¿verdad? The Effective Statistics, y el cuarto simplemente un podcast que se llevó a cabo la Universidad Nacional de Colombia, ¿verdad? El año pasado, ¿verdad? Que se llamaba Encuentros con la Estadística, ¿verdad? Entre los cuales uno de los capítulos tuve el honor de ser entrevistado yo también en ese caso. Bueno, vamos entonces a hablar brevemente de lo que es el aprendizaje estadístico, ¿verdad? Que son técnicas motivadas, ¿verdad? Por extensiones de métodos desarrolladas en la estadística, entre ellas los mínimos cuadrados de regresión lineal en el siglo XIX, el análisis discriminante lineal, propuesto en el 1936, ¿verdad? Y la regresión logística, que fue propuesta en la década de los 90, de los 40 del siglo pasado. Y los modelos lineales generalizados, también propuestos en la década de los 70.
De hecho, hay contribuciones importantes de la tercera, de la que ganó recientemente el tercer premio internacional de estadística. El primero Cox, el segundo Efron, que ya también hemos mencionado, y la segunda Namlayer. Y también surgen por la necesidad de desarrollo de métodos no lineales que permiten el aprendizaje a partir de los datos. Eso es importante porque en estadística tradicional, ¿verdad? Nosotros proponíamos modelos teóricos para explicar los datos, pero un modelo que ya estaba impuesto. Entonces, la filosofía de esto y de la ciencia de datos es que a partir de los datos se generan los modelos. O sea, es otra filosofía. Entonces, el aprendizaje estadística surge básicamente en la década de los 80 y los 90 del siglo pasado, ¿verdad? Con el desarrollo de técnicas alternativas propuestas por una serie de conocidos estadísticos, algunos de ellos vinculados en esta época a la industria, entre ellos Trevor Hasty, Robert Ciccillani, Jerome Friedman, Leo Breiman, Bradley Efron, ¿verdad? Hay dos excelentes libros, que no son los únicos, ¿verdad? Y hay un MOOC, ¿verdad? También un curso masivo, que pueden accederse a través de la página de Trevor Hasty, ¿verdad? Dos de estos, los dos libros que menciono, ¿verdad? Son el libro de los elementos de aprendizaje estadístico de Hasty, Ciccillani y Friedman, cuya primera edición fue publicada en el 2001 y una segunda edición del 2009, ¿verdad? Y un libro un poco más aplicado, un poco más fácil de abordar, en el cual está basado el MOOC, ¿verdad? Que se puede acceder de esta página, que es gratuito también y que tiene la ventaja que lo pueden hacer en cualquier momento también, que se llama una introducción al aprendizaje estadístico con aplicaciones en R, ¿verdad? Un libro que originalmente fue su primera edición en el 2013, ¿verdad? El libro de James Whiting, Hasty y Ciccillani, ¿verdad? Y que tiene una segunda edición en el año 2021. Y los libros pueden bajarse gratuitamente, ¿verdad? A través de la página de Trevor. Bueno, en este sentido, en el aprendizaje estadístico, con la ayuda del desarrollo de herramientas computacionales, proponen diversas técnicas. Técnicas para árboles de regresión, clasificación, métodos alternativos generalizados, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial. El aprendizaje estadístico incluye una serie de herramientas para entender los datos. Estas herramientas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Técnicas de aprendizaje supervisado, ¿verdad? Que básicamente es la construcción de modelos para predecir una variable respuesta, ¿verdad? Un output, ¿verdad? Basado en otras variables, parecido a lo que eran los modelos, ¿verdad? En estadística como tal. Y el aprendizaje no supervisado, que es el aprendizaje de relaciones y estructura de los datos sin una variable respuesta. Esto se parece, ¿verdad? A las técnicas estadísticas clásicas, ¿verdad? El primer caso, ¿verdad? El de los modelos de regresión y en el segundo caso las técnicas estadísticas multivariantes. Pero en el primer caso, ¿verdad? En el caso del modelamiento, hay que aclarar que el modelamiento se hace de otra manera, ¿verdad? En el caso de estadística, simplemente hay un modelo que se propone, ¿verdad? Que se hace el ajuste al modelo y hay una análisis de residuos, ¿verdad? Para ver si realmente se cumplen los supuestos del modelo. Y en el caso de las técnicas de Machine Learning y de ciencia de datos y de aprendizaje estadístico, la cosa se hace dividir los datos que se tienen, se toma un porcentaje, alrededor de un 70% o 80% para entrenar, ¿verdad? El modelo como tal, y el porcentaje adicional para validar el modelo. Aquí está, una diferencia, ¿verdad? El uso de datos de entrenamiento, ¿verdad? Y verificación de modelos mediante conjunto de datos. Y esa validación se hace a través de técnicas de validación cruzada. Y hasta hace poco no había posibilidad de hacer inferencia, pero a través de métodos alternativos, ¿verdad? Por ejemplo, como el Bootstrap, ¿verdad? Se puede hacer inferencia acerca de eso. De hecho, en el libro de Hasty, de Efron y Hasty, ¿verdad? Están presentados y se comienza a presentar una serie de herramientas relacionadas con la inferencia. En este sentido, ¿verdad? Sus métodos son similares a los abordados en ciencia de datos, pero con una mayor formalización estadística de eso. Bueno, en cuanto a, ya casi terminando, ¿verdad?
una cosa importante es el acceso cada vez mayor, ¿verdad?, a datos abiertos, ¿verdad? De hecho, hace unos 15 días, ¿verdad?, específicamente el 15, ¿verdad?, hay una excelente conferencia, ¿verdad?, que también forma parte de este seminario que nos dio Leonardo Trujillo, subdirector del DANE, sobre los datos abiertos de Colombia, también en ese caso, lo que les recomiendo que vean. Pero entonces no solo, ¿verdad? Aquí está precisamente los datos abiertos de Colombia, ¿verdad? La base de datos, el acceso a la página web de datos abiertos de Colombia, pero también hay otras fuentes también importantes, por ejemplo, las del Banco Mundial, que es el primero de los vínculos, los datos abiertos del Consejo Económico para América Latina, ¿verdad?, de la CEPAL, ¿verdad?, el segundo vínculo. Y aquí simplemente dos ejemplos de datos abiertos también. Hay una conferencia también que yo dicté el año pasado sobre datos abiertos, ¿verdad? Y básicamente que les puedo compartir también, donde hay acceso a los portales de datos abiertos de toda América Latina. Ahí en ese. También Kaggle, ¿verdad? Una herramienta acá. Entonces, bueno, como vemos, ¿verdad?, hace falta, ¿verdad? Tenemos una gran gama de posibilidades para aprender, pero son muchos recursos, ¿verdad? Y entonces, con lo cual se implica que hay que dedicarse mucho, ¿verdad? Y es necesario proponer una hoja de ruta, ¿verdad? Y obviamente aquí, ¿verdad?, estar abierto cada vez a los cambios más veloces. De hecho, inclusive uno ve ayer una noticia, ¿verdad?, donde el desarrollo de todo lo que tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad?, están ligadas a Deep Learning, ¿verdad?, hubo una carta, ¿verdad?, de 1000 expertos en el área, de los cuales firma Elon Musk, ¿verdad?, donde piden que se pare el desarrollo de estas técnicas por 6 meses, también en ese caso. Eso da referencia, da una visión de cómo están evolucionando estas técnicas en esa área específica. Estas son las referencias, el artículo de Leo Brainman, ¿verdad?, la publicación del blog donde está el diagrama de Venn de ciencia de datos, el artículo de Donojo, ¿verdad?, el libro de Efron y Hastie, el libro de Hastie, Tafshirani y Friedman, ¿verdad?, el libro de James Whitten, Hastie y Tafshirani, ¿verdad? Aquí está la primera edición. Tengo que actualizarla a la segunda del 2021, que realmente es la entrada del blog, ¿verdad?, de Monchen, ¿verdad?, donde habla acerca de la popularidad de ciencia de datos y software, el artículo de Tukey, ¿verdad?, del futuro del análisis estadístico, y bueno, muchísimas gracias por su atención también. Y tuve la oportunidad de hablar un poquito más, ¿verdad?, en el evento también de Paraguay. Voy a dejar de compartir pantallas para ya entonces, si hay alguna pregunta, voy a ver comentarios en el chat, ¿verdad? Buenas, profe. Más que una pregunta, yo quería añadir una cosita, ¿sabes? Perfecto. Mencionó Platzi, ¿cierto? Como una plataforma con la cual uno puede hacer cursos y Sí, tal. Bueno, este fin de semana en Platzi hay algo llamado Platzi Day, en donde todos los cursos pues son gratis. Así, pues, si alguien quiere animarse a hacer, hay varios cursos sobre ciencia de datos, muy interesantes. Y bueno, esa información quería pasárselas. sí, esa información es importante. Ellos generalmente hacen eso también. Lo que pasa es que los ponen disponibles por poco tiempo y entonces hay que hacer los cursos flash prácticamente, ¿eh? Eso también. O también dan la opción de hacer un curso gratis. Tienen generalmente promoción también en ese caso. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Sí?
hay un agradecimiento de Angélica, ¿verdad? Angélica González, que parece como Cecilia González, ¿verdad? Ella hizo un comentario también del trabajo de Jeremy, también, anteriormente, ¿verdad? Que no lo había visto en el chat, pero me parece interesante el análisis con matrices de frecuencia, la relación de sentimientos desde un punto de vista politológico. Ciertamente Venezuela, comunidad política y venezolana, parte del común. Y agradece también, ¿verdad? Por mostrar cómo mantenerse actualizado y el acceso a muchas herramientas también. Hay otro comentario, ¿verdad? De Amarilda Luque, ¿verdad? Que nos saluda desde el Perú, ¿verdad? Donde también tengo un grupo de colegas y amigos también. ¿Seguirá vigente el SPS-ISAC en las regiones? Sí, todavía sigue siendo vigente, pero básicamente en lo que tiene que ver con análisis estadístico. Son dos herramientas muy poderosas. Aunque SAS también se ha venido utilizando como un lenguaje también en ciencia de datos. De hecho, es uno en ciencia de datos todavía está dentro de las herramientas estadísticas más utilizadas también. Es utilizada por aproximadamente un 6% de la comunidad. Python es utilizada por aproximadamente un 70%. R es utilizada por aproximadamente un 50% también como tal. Y bueno, SQL también tiene un porcentaje también de casi el 60% también. Pero todavía hay un porcentaje de gente que utiliza SAS. ¿Algún otro comentario, preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, entonces, bueno, hay un mensaje nuevo. Nada que agregar, dice Isa, ¿verdad? Excelente presentación. He podido conocer un poco acerca de las herramientas. Bueno, estas herramientas, como dije, son las herramientas actuales. Y siempre hay que estar pendiente de la aparición de herramientas. De hecho, ¿verdad? Inclusive en lo que tiene que ver con lo que es inteligencia artificial, actualmente hay más de 100 herramientas. Y cada vez aparecen más. Hay una... Daniel Camacho, ¿verdad? Bueno, profe, considera que la tendencia futura sean los datos abiertos y si esa filosofía puede ayudar a solucionar problemas de reproducibilidad en la investigación científica. Sí, ojalá sea esa la tendencia. Lo que pasa es que estamos, nos manejamos en dos mundos. Un mundo en el cual están las universidades y el área académica, ¿verdad? Que son ir hacia la ciencia abierta, ¿verdad? Y ir hacia los datos abiertos, y entre los cuales los datos abiertos obviamente hay un compromiso de los gobiernos también y de los organismos, ¿verdad? En poner a la disposición, ¿verdad? Cada vez más datos abiertos, pero también luchamos contra grandes corporaciones, no solo en el área, ¿verdad? De publicaciones, donde tengo las editoriales grandes que manejan el negocio de los libros, ¿verdad? Que afortunadamente en nuestra área han llegado a unos acuerdos con los autores para que hayan ya versiones libres y en línea también, que no sucede en todas las áreas del conocimiento. Pero uno no sabe, ¿verdad?, si ese acceso es de manera provisional, porque el derecho de autor pertenece a la editorial. Igualitos en el área de las revistas también, donde están manejados por básicamente 3 grandes grupos editoriales a nivel mundial. Y el área de recursos de manejo también están manejados por corporaciones, también internacionales. Donde básicamente están por detrás, lo que es la gente de Microsoft, detrás de lo que es lo que es el ChatGPT, lo que es también el Copilot, inclusive son dueños ahora de GitHub también. Entonces, uno no sabe si puede haber cambios también en base a eso también respecto a estas herramientas. O también está Google, también como una gran corporación también de estas herramientas también. O sea que
ojalá se dé la tendencia de datos abiertos, sobre todo del acceso también a códigos y del acceso también para garantizar, como dice Daniel, la reproducibilidad en la investigación científica. Bueno, le agradecen la presentación y bueno, nuevamente también, entonces, bueno, damos entonces, como no hay otros comentarios, ¿verdad? Damos por concluida, ¿verdad?, la sesión del día de hoy. Ya compartí, ¿verdad?, en la página del seminario se va a alojar, hoy se va a compartir la información de los seminarios del mes de abril, que comienzan el segundo miércoles. La próxima semana no hay actividad en seminario, puesto que acá en Venezuela las universidades agarran toda la Semana Santa como no laborable. Entonces comenzamos el miércoles después de Semana Santa, donde el profesor Rafael Meléndez, ¿verdad?, nos va a dar una exposición acerca de datos funcionales, ¿verdad? Y ya entonces compartiremos dentro de un rato a través de la página del seminario y a través de las redes sociales. Yo les invito a seguirme a través de redes sociales. Yo estoy en LinkedIn, estoy en Twitter, estoy en Facebook y estoy en Instagram también, donde permanentemente estoy compartiendo información no solo de seminarios, sino de otras reuniones también y otra información también de interés para el área de estadística. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bueno, que tengan un excelente fin de semana.